Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot de la New. Carta guía, carta consejo con el tarot de la New. Tauro. Empezamos, cariño. Tenemos lo que es la carta de la estrella, mi querido bisonte. ¿A ti hay algo mágico que te protege o simplemente hay una estrellita lo que es en tu vida? Pero la carta de la estrella también representa el hilo de la vida, también representa lo que es el destino o una persona del signo Piscis. ¿Por qué no, mi querido bisonte? Pero yo me quedo como carta guía, carta consejo, el mensaje, pase lo que pase, tú vas a salir triunfador en esta situación. Yo me quedo con ese consejo. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Pero estamos empezando bien, bisonte. Estamos empezando bien. O hay una persona que siente algo por ti, algo real, ¿por qué no? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, Tauro. Antes de eso te voy a sacar signos e iniciales, bisonte. Vamos a ver. Mi querido Tauro, pase lo que pase, tú vas a triunfar, mi querido bisonte. La suerte te acompaña en esta semana, bisonte. Me sale Libra, me sale Capricornio, Virgo, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. La letra Q, la letra Z o N, la letra B, Tauro. Voy a sacarte lo que es un mensaje del oráculo. A ver, para matizar lo que es la lectura. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Listo. Dice: dualidad y sombra. Y debajo tengo una carta que es el conformismo. Voy a hacer caso, ¿vale? El número 25 y el número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, inclusive de la Biblia. Cariño, mira. ¿Sabes qué siento, bisonte? Siento que alguien no te permite ser tú. Siento como que me dice Richard, me cortan las alas. Parece como que tú llevas, como dijo una consultante hace poco, Tauro, parece como que llevas un dragón dentro que simplemente no lo dejan expresarse, mi querido bisonte. Cariño, siento un Aries muy fuerte. Si te digo signo sin querer, es porque estás lidiando con una persona de ese signo. No sé por qué siento, Tauro, que tú puedes dar más a la vida. No sé por qué siento, Tauro, que tú puedes llegar más lejos, bisonte. Eso es lo que siento yo. Pero parece como que alguien te limita, parece como que alguien no confía en ti. O de repente hay una persona que constantemente te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Porque la carta de aquí dice conformismo. Conformismo, Tauro. Pero es que aquí es como que hubiera un despertar. Es como que tú me dices, Richard, dentro de mi corazón, mi intuición me dice que dé ese gran salto. Pues ¿por qué no lo hace, bisonte? Hazlo, Tauro, porque tienes la estrella. Tiene la estrella lo que es a tu favor. Como yo siempre digo, Tauro, el no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí, bisonte, en cualquier aspecto de tu vida. En el trabajo, en el amor, en pedir lo que es un aumento, en pedir lo que es un ascenso. ¿Cómo vas a llegar a tu meta si tú no das los primeros pasos, mi querido bisonte? No tengas miedo, Tauro, porque tú en este momento la suerte te acompaña. Vas a lograrlo, pero tienes que actuar. Que no se quede solamente en tu mente. Mañana lo hago, pasado lo hago. No, tienes que actuar, bisonte. Eso me están diciendo las cartas
mi querido Tauro. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me quieren decir el tarot de la New. El tarot de la New, Tauro. ¿Qué más me quieren decir el tarot de la New? Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos. La carta también del As de Copas. Hay un deseo. Hay un sentimiento oculto. Hay una persona que tiene un sentimiento oculto por ustedes, cariño. Y puede ser que a lo mejor esta persona tiene miedo a decirte lo que siente. Se limita, Tauro. Pero aquí hay un deseo. Mira esta persona como mira esta mujer. Sea hombre o mujer, da igual. En cuestión de energía no clasifica género, cariño. Y aquí hay fuego. Y aquí hay amor, Tauro. Hay una persona que te observa. Hay una persona que te desea. Hay una persona que te extraña, que te añora, bisonte. Tenemos lo que es la carta sí. Y siento que esta persona que te extraña también puede ser que está lo que es en la distancia. Porque tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. O quiere volver. Hay una persona que quiere volver, cariño. Hay una persona que te ve interesante. Hay una persona que quiere quedar contigo, Tauro. Quiere quedar contigo, bisonte. Y yo veo que sus intenciones son buenas. No son malas sus intenciones. Yo veo que esta persona quizás, puede ser el caso, que ha tenido sus defectos, ¿no, Tauro? Tú no eres perfecta, tú no eres perfecto. Y por X motivo, pues, tú lo has dicho, mira, chico, vete a pelar espárrago, cariño. Pero esta persona quiere volver, Tauro. Quiere volver, cariño. Te está viendo, te está observando, te necesita a su lado. La carta del colgado. Es que no deja de pensar en ti, Tauro. No deja de pensar en ti. Está nervioso, está nerviosa. No tiene ojos para otra mujer, para otro hombre, solamente para ustedes. Y si esta carta me dice, Richard, bueno, no todo es amor, ¿vale? Si estas 4 cartas, aparte de la estrella, cariño, que es tu suerte, aparte de la estrella, lo relacionamos lo que es en la parte económica, proyecto, la estrella, cariño, me dicen, ese trabajo tiene que ser tuyo. Ese proyecto tiene que ser tuyo. Tú encajas en ese lugar, Tauro. Tú estás perfecto y perfecta para ese trabajo. O simplemente no tengas miedo. Si a lo mejor ya tienes un trabajo y me dice, Richard, se me acaba el contrato, Richard, a lo mejor no me renuevan. Va a ser tuyo, bisonte, si tú quieres. Si tú quieres, va a ser tuyo, Tauro. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. La carta también del 8 de bastos, cariño, por Dios. No sé por qué siento, Tauro, que en el tema del amor, es como que esta persona, por decisión propia, ¿vale? A lo mejor se ha alejado, a lo mejor ha tenido que emigrar a otro sitio por trabajo, por estudios, Tauro. Pero es que esta persona se pone en contacto contigo. Esta persona te va a decir, Tauro, te necesito. Te necesito hablar contigo. Y lo que me gusta, Tauro, que dentro de su desesperación, porque está desesperado, está desesperada, sinceramente, tampoco quiere agobiarte. Tampoco quiere de repente ponerte entre la espada y la pared. Me tienes que dar una respuesta ya. No. Él sabe o ella sabe que en estos momentos a ti nadie te va a obligar. Y sabe que tiene que ir, como se dice, por las buenas, porque por las buenas puede sacar muchas cosas, pero por las malas, no, bisonte. Y está lloviendo, Tauro, está lloviendo. Es como que el cielo llora por tu felicidad, cariño. Está lloviendo aquí, bisonte. Vamos a continuar, Tauro. La carta de la luna, la carta del 9 de bastos. Uy, Tauro, bisonte. Tú no sabes, ¿ves? Y ahora hay truenos. Cuando te voy a decir este mensaje, cariño. Tú no sabes cómo se arrepiente, bisonte, de no tenerte lo que es a su lado, de no haber aprovechado su momento, Tauro. Tú no sabes cómo se arrepiente esta persona, cariño. Es como que dice, ¿cómo he sido tan, ya sabes qué? De haber dejado a Tauro, una mujer que vale oro, un hombre que vale oro, por esta persona que me ilusioné, que me engatusó, y ahora mi vida es un infierno.
Ahora no sé ni en dónde estoy parado. Como que constantemente lo reclaman, como que constantemente lo acosan. No lo dejan en paz, no lo dejan ni respirar. Es celos tras celos, tras celos, tras celos. Mi querido bisonte, cariño. Por eso que esta persona dice, yo necesito volver con Tauro. Tauro me entiende, Tauro me escucha, Tauro no es tan tóxico, tan tóxica, y si lo fuiste, cariño, has cambiado, bisonte. Has cambiado, porque aquí tiene problemas en su casa. Tiene problemas en su hogar, bisonte. Pero es como que este hombre o esta mujer estuviera reaccionando. Es como que si hubiera un despertar. Vamos a ver, vamos a continuar, bisonte. No sé. Tengo un mensaje. Vale. Nada es por casualidad, bisonte. Mira. Dualidad y sombra. Si te das cuenta, aquí hay una mujer que prácticamente es como que tuviera un pañuelo, ¿no? De la nariz para abajo. No lo dejan hablar. Sea hombre o sea mujer, no lo dejan expresarse. Conformismo. Esta persona, cariño, tiene como una jaula en su cabeza. Bisonte. Tauro. Cariño. ¿Estás sospechando lo mismo que yo sospecho en estos momentos? Bisonte, ¿te has preguntado, si a lo mejor es tu caso, por qué esta persona cambió? ¿Por qué esta persona de repente se fue con él o con ella? ¿Y por qué ahora se arrepiente, Tauro? Mira, Tauro. No sé si tú lo sabes, Tauro, pero en primer lugar dicen, lo que Dios ha unido, el hombre no podrá apartar. Bisonte. Y el otro punto, Tauro. Si esta persona te quiere tanto, si esta persona te extraña, ¿por qué se fue con él o con ella, con la otra, con el otro? ¿Por qué? Bisonte. Tauro. No sé por qué siento, Tauro, que esta persona no se fue por voluntad propia. No sé. Yo sé que de repente, yo también digo, no todo es brujería. Pero aquí hay algo que no me cuadra. No. Y mira, si tú te das cuenta, esta mujer mira con desconfianza, con recelo, está mirando. Y aquí está la luna, un sentimiento oculto. Una persona, la luna representa cáncer, ¿vale? No digo que todos los cánceres sean brujos, pero la luna también representa energía negativa, bisonte. No sé por qué siento, Tauro, que hay un grupo que no te quiso dejar. No, Tauro, no te quiso dejar, Tauro. Esta persona que lo ha engatusado ha hecho algo, Tauro. Meto la mano al fuego, ha hecho algo, bisonte. Un trueno, ahora suena. ¿Ves? Un trueno. Justo cuando te estoy diciendo esto, Tauro, y yo hago caso de las señales. Y si no, y si no suena más es porque tengo cerrado todo, si no me entra el agua. Pero justo cuando te digo esto, Tauro, un trueno, Tauro. Yo soy una persona muy intuitiva, yo hago caso de las señales, cariño. Es como que en estos momentos el infierno está ardiendo porque te estoy dando este mensaje. Uy, está granizando, es fuerte. Yo pensaba que era solamente lluvia, está cayendo piedritas. Bisonte, esta persona, Tauro, esta persona no está siendo él mismo, ella misma. No, Tauro, no. Esta persona lo manipulan. O la otra persona tiene carácter fuerte, que también puede ser el caso, que la otra persona tiene mucho carácter. Pero aquí yo veo manipulación, Tauro. Este chico es como un títere, esta mujer es como un títere. Todo lo que diga la otra persona, sí, mami, sí, papi. No está siendo él, no está siendo ella, bisonte. Aquí hay algo extraño, Tauro. Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver, mi querido Tauro, respuesta en el tarot egipcio, bisonte, y vamos a cambiar de mazo también. Respuesta en el tarot egipcio, Tauro. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Déjame ordenar una carta aquí que se ha volteado. Vale. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño. Está lloviendo. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, Géminis, cariño. Otro trueno, rayo, Tauro. Esta lectura está siendo muy mágica, sinceramente. Está oscuro, ¿ve? Tengo que poner mucha luz y estoy con la ventana cristales, ¿no? La pared abarca todo, pero está oscuro. A ver. Vamos a ver qué te dice un mensaje de los ángeles, Bisonte. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La magia no dura siempre, Tauro. Esa magia negativa, que muchos simplemente son engatusados, que piensan de repente que de esta manera van a tener enganchado a esa persona, esa magia no dura. Tienen que estar continuamente volviéndole a reactivar, volviéndole a poner de repente un trabajo, un amarre. Y si no lo hacen continuamente, la otra persona se vuelve fuerte. Por eso que está reaccionando, Tauro. Muchos de ellos, no digo todos, ¿vale? Algunos simplemente pues cometieron lo que es el error. Pensaron que la otra persona pues era el amor de su vida y ahora pues su vida es un infierno, Tauro. A ver, dice, 6 de aire. Las cosas mejoran. Una situación difícil conoce su desenlace, salir de viaje, Bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? Tú vas a recuperar aquello que pensaste es imposible. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser un trabajo, puede ser dinero, puede ser que ganes un juicio, a lo mejor haces un viaje para tu mejora económica o hay una persona que vuelve, mi querido Bisonte. Por eso que te sale la carta de la estrella, Tauro. Porque hay algo magnífico, hay un regalo divino de Dios, del universo que te va a entregar, Tauro. Tienes que tener fe, cariño. Tienes que, otra vez, es que es como que el cielo está gritando por ti, Bisonte. Otro trueno. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Me sale la carta del 10 de bastos. Al costado, la carta del caballero de espadas. Siento, mi querido Tauro, que alguien quiere reclamarte. Es como que alguien te culpa de un problema, del cambio de una persona, pero alguien te está reclamando, Tauro. Sí, hay una persona que te echa la culpa, quizás, de que alguien lo dejó, o quizás de sus problemas, de su fracaso, o de repente, cariño, esta persona siempre te está agobiando, pero siento, mi querido Bisonte, que alguien te está culpando de sus problemas, Tauro. Y aquí está cayendo piedras, está cayendo granizo aquí, Tauro. Justo en tu lectura, está cayendo mucho granizo, Tauro. Alguien te culpa, Tauro, ¿vale? Alguien te está culpando. Tenemos lo que es la carta también del 9 de bastos. Tú con esta persona has hablado. Tú con esta persona lo has dicho, oye, yo no tengo la culpa de tus malas decisiones. Yo no tengo la culpa de que esta persona te ha dejado. Yo no tengo la culpa de que tú estés enfermo o enferma. Pero siempre te está reclamando, mi querido Bisonte. Yo creo, Bisonte, que esta persona es una persona que va de sus responsabilidades. Porque uno es dueño y dueña de su destino, Tauro. ¿Por qué tiene que reclamarte constantemente esta persona? ¿Por qué te hace sentir mal? Hay una persona que te hace sentir mal, Tauro. Siempre te está haciendo sentir mal. Siempre te dice, por tu culpa yo hice ese proyecto, por tu culpa yo hablé con esta persona, por tu culpa perdió el trabajo. Siempre te está haciendo sentir mal, Tauro. Siempre, ¿vale? Está lidiando con una persona que a lo mejor es de elemento fuego. Puede ser, ¿vale? Leo, Sagitario, Aries. Es una persona que a lo mejor está equivocado, está equivocada, ¿no? No digo que sea mala persona, pero lo que no me gusta es que no asumas sus responsabilidades, sus decisiones, Bisonte. No puede ir así por la vida.
Tenemos lo que es la carta del Sol. Muchos de vosotros alguna vez han pensado empezar otra vez desde cero. A lo mejor me dice Richard, estoy cansado, creo que me voy a divorciar, o simplemente mejor termino este proyecto, este sueño, porque está trayendo problemas a mi familia, me trae problemas a mí, yo esperaba otra cosa de esta situación. Vale. Tiene lo que es la carta del Sol. La carta del Sol, mi querido bisonte, es una carta buena, ¿vale? Me dice, la decisión que tú tomes en tu vida va a ser la correcta. Hagas lo que tú hagas, te va a ir bien, Tauro. Pero si tú de repente puedes solucionar esto de una forma pacífica, mejor soluciónalo de una forma pacífica, bisonte, ¿vale? Porque hay una persona como que te contradice constantemente. Hay una persona que te culpa de su vida, cuando tú no tienes culpa en nada, bisonte, ¿vale? Siento como que está buscando culpables a sus errores, Tauro. Siento esto. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas al costado de la carta del 10 de copas. Inclusive veo celos, Tauro. Cariño, eres víctima de tu belleza, Tauro. Hay una persona que te cela. Hay una persona que te reclama. Hay una persona que te dice, ¿por qué me has hecho esto? Aquí veo celos, Tauro, mira. Aquí veo celos. Hay alguien que te cela, Tauro. Sí, te está celando constantemente. Inclusive es como que te hubiera amenazado que se va. Te ha dicho, me voy. Me voy porque tú no me entiendes, no me comprendes. Tú me estás engañando con Pepito, con la Lupe. Te está celando, Tauro, cariño. Pero siento que esto te está cansando. Es como que me dice Richard, yo no aguanto esta situación. Sinceramente, yo no puedo estar así. La carta del 7 de bastos te reclama, te acusa de cosas que al final te hace sentir mal. Te está acusando, te está reclamando, como que todos los problemas te lo chanta a ti, bisonte. Cariño, recuerda que tienes la estrella, Tauro. La suerte te está acompañando. No te limites de repente por lo que te dice alguien, algo, Tauro. Yo siento que tú puedes llegar lejos, pero lo que pasa, Tauro, es que te estás rodeando de personas negativas. Es que te estás rodeando de personas conformistas, Tauro. Eso es lo que está pasando en tu vida, porque tú has nacido para triunfar, Tauro. Tú has nacido para estar feliz. No, a lo mejor tú me dices, Richard, pues a mí me gusta que me celen, a mí me gusta, siento que me quiere, pero es como que estos celos se están volviendo también muy negativos, muy tóxicos, Tauro. Entonces, no puedes continuar así. Tienes que hablar con esa persona. No te sientas limitado, corazón, porque aquí dice conformismo, ¿ves? Te callas. Te estás callando, Tauro. No te gusta cómo te trata, no te gusta cómo te habla, te callas, te muerdes la lengua. No. Tienes que hablar con esa persona, Tauro. ¿Vale? Porque si no, toda tu buena vibra, toda tu buena energía, porque tienes una buena racha, ¿vale? Esta semana es una buena racha, o a partir de esta semana es una buena racha para ti, pero esa energía negativa simplemente te va a traer cosas negativas, te contamina tu aura, bisonte. Aléjate de esa persona o habla con esa persona. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor me dice Richard, yo estoy lidiando con un amigo de trabajo que siempre trae mala vibra, siempre está en discusiones, siempre está en lío, o siempre es negativo, siempre dice que las cosas no van a ir bien, o tengo un familiar que siempre se mete en problemas y yo tengo que escucharlo, y no madura, no recapacita, no reacciona. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Puede ser el caso. Estás cerca de una persona que te absorbe, Tauro. Habla. Si es una persona que vale la pena rescatar, habla, porque a lo mejor me dice Richard, en estos momentos, pues mi pareja está muy triste, mi pareja pues está nervioso, está nerviosa, pues se entiende, ¿no? Se entiende. Habla con esta persona, hazle sentir bien, dile que las cosas van a mejorar, que no se preocupe, Tauro, si te interesa, bisonte. Vamos a ver qué me quieren decir, Tauro, el tarot urbano. Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, Tauro. Pero a la vez hay una persona que quiere volver a tu vida. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. A ti te va a llegar algo de mucho dinero. Mira esta carta. O vas a cobrar, yo que sé, cariño, la gratificación, que ya es fecha, ¿no?
¿Quién como ustedes que le da gratificación, cariño? A lo mejor cobras un dinero extra o te dan un aumento, porque tu lectura me está saliendo dinero, mucho dinero, Vicente. Vamos a ver. La carta también del 6 de basto, victoria. Te vas a sentir bien, te vas a sentir recompensado, halagado, valorado, cariño. Hay una persona que te da tu lugar, te va a dar tu lugar, Tauro, ¿vale? A lo mejor en el amor, en el trabajo, en el proyecto, pero esta persona te va a hacer sentir como un rey, como una reina, Bisonte. La carta también del 4 de pentáculos, cariño. Te vas a sentir empoderado, empoderada, te vas a sentir bien. Un rayo ha caído. Tauro, escucha. Se cayó el cielo. Bisonte, tu lectura me está dando miedo, Tauro. Tu lectura me está dando miedo. Parece como que hay un cambio en tu energía, Tauro. Siento, Bisonte, que te llega el dinero, el reconocimiento. Siento que los obstáculos o los problemas económicos que tú has tenido se vienen abajo, cariño. Y tú vas a ser reconocido, reconocida. El cielo está anunciando tu felicidad, Tauro. Tenemos lo que es la carta del as de bastos, fortuna y suerte, mi querido Bisonte, cariño. Prácticamente vas a reunir a todo el ganado, Bisonte, a tu ex, a tu pareja, a tu amor secreto. Hay una propuesta de dinero, hay abundancia, recuperas tu autoestima. Si de repente estás triste, vas a recuperar tu autoestima, va a aparecer una persona que te va a hacer recuperar tu autoestima, mi querido Bisonte, y cuando uno está vibrando bien, todo lo bueno llega a nosotros, Tauro. Hasta esa cucaracha que parecía imposible, viene y te busca, corazón. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Vamos a ver qué me dice. Me sale lo que es la carta del mundo. Muchos de vosotros, Tauro, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra o con alguien que está lo que es en la distancia, ¿vale? Esta persona, cariño, si lo tiene lo que es en la distancia, sus intenciones son buenas. O simplemente una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. En la carta del mundo es suerte, Tauro. Hay una persona que te va a hacer una propuesta o simplemente, Bisonte, te vas a sentir bien en ese lugar, ¿vale? Pero yo siento que algo maravilloso viene. O si tú estás emprendiendo algo nuevo, la suerte te acompaña, mi querido Bisonte. Puede ser que estás lidiando con personas que son de piel blanca, cabello largo, ondeado, lacio, castaño, rubio, natural o pintado. La carta del mago. Muchos de ustedes, mi querido Bisonte, inclusive puede ser que la suerte viene del trabajo o del estudio o del proyecto. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Aries, cariño. Me dicen, esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña o moreno, tienen tatuaje. Otro trueno. Tienen tatuaje, cariño. Veo que una persona que tú lo tienes cerca, que puede estar lo que es en tu proyecto o en tu trabajo, siempre te piensa. Es como que tiene un deseo por ti, pero agacha la cabeza. Es como que a lo mejor dice, lo voy a perjudicar. Parece que fuera un amor secreto, ¿vale? Y me sale mucho un Aries. Un Aries me sale, Tauro. Y también un Virgo puede ser. La carta del 2 de oros. Algunos de ustedes están esperando lo que es una noticia o una confirmación. Puede ser documentos, trámites legales o un contrato también, Bisonte. Especialmente de repente de personas de elemento tierra, Tauro, Capricornio, Virgo. Por otra parte, mi querido Bisonte, siento que muchos de ustedes quizás en algún momento se piensan querer hacer un cambio. A lo mejor estás lo que es en un lugar donde económicamente estás muy bien, pero de repente extrañas a los tuyos, cariño. La melancolía parece que te envuelve, especialmente para el grupo que quizás ha emigrado a otro país. Por eso que a veces te replanteas hacer un cambio. La carta de la estrella, mi querido Bisonte, muchos de vosotros van a optar por hacer un viaje o simplemente, corazón, ya estás viendo cómo hacer un cambio en tu vida. Ya estás viendo, Tauro. La carta de la estrella también, cariño, representa lo que es el signo de Piscis. O de repente, cariño, muchos de ustedes
van a recibir una comunicación o un contacto a través de las redes sociales de una persona que tú sientes que es muy especial o que había una conexión. Estamos hablando de llamas gemelas, de almas gemelas, relaciones kármicas, almas viejas también. Es como que me dice Richard, a pesar que hay una distancia, yo nunca he dejado de pensar en él o en ella. Siento que posiblemente tú la has llamado con las energías y vas a tener contacto con esta persona. Esta persona siempre está rezando por ti, esta persona siempre está pidiendo lo mejor por ti y creo que es un encuentro de almas, cariño, ¿vale? Es un encuentro, mi querido bisonte. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Siento, mi querido Tauro, que todo se te devuelve a la vida, porque eres una buena persona, porque deseas lo mejor para los demás. Lamentablemente hay personas que a lo mejor sin escrúpulos te habían apartado de alguien muy especial, pero ese encantamiento simplemente se termina y el dinero te llega. Hasta la vista, Tauro. Gracias por tu apoyo. Sé feliz.